Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Moody's te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos de caídas y ponte una ducha extra plana. En Moody's te lo ponemos fácil con nuestra operación baño. Ahora puedes incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática, mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra. Y como siempre, a los mejores precios. Moody's colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Moody's, carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Moody's te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio, un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Un poquito más tarde de lo habitual por la duración del informativo Primera Plana. Teníamos que prestar máxima atención a ese pleno correspondiente a este mes que tenía lugar ayer en el Ayuntamiento de la ciudad, y ese extenso resumen les da la oportunidad de ponerse al día de todos los asuntos que se trataron. Comenzará ahora en Primera Plana la valoración por parte de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de la ciudad, pero hoy es martes y ya saben que los martes precisamente tenemos esa representación con nosotros en esta tertulia. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Buenos días si nos escuchan en directo, 43 minutos sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes si lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos a partir de las 2 y algunos minutos tras el informativo central Primera Plana. Saludo que enviamos a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada y también, por supuesto, para el resto del mundo a través de Internet, allá donde os encontréis. Hasta ahí llegamos. Gracias por estar ahí. Comenzamos la semana con todo lo importante que en el mundo del deporte llinero ocurría, especialmente durante el fin de semana, pero también un poquito haciendo resumen de las últimas fechas, puesto que el programa Paso a Paso y sus ediciones de valoración a lo largo de la semana pasada pues nos mantenían un poquito alejados, al menos en este programa, no en los servicios informativos, que por supuesto nos seguían manteniendo al día, pero ayer, como digo, comenzábamos la semana poniéndonos, pues eso, al día, poniendo toda esa información sobre la mesa y como es habitual los martes, nuestros políticos están aquí en Solo Radio. Y vamos a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Vamos saludando ya a nuestros invitados. María Jesús López, por parte de Ciudadanos, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Izquierda Unida, está con nosotros José Manuel Díaz. Buenos días, José Manuel. Muy buenos días. Antonio Moreno, por parte del Partido Popular. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Juan Antonio Andújar, por parte del Partido Socialista Obrero Español. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Semana Santa no sé si ya la hemos cerrado del todo. Cerrábamos el libro, aunque algunos de nuestros invitados no han tenido oportunidad de estar con nosotros después de Semana Santa, con lo cual, pues si queréis hacemos una pequeña ronda por si hay algo que vuestros compañeros no han dicho y os gustaría decir a vosotros, o si queréis hacer una valoración un tanto personal, así a voz de pronto en estos primeros minutos del programa. Hombre, yo creo que prácticamente todo se ha dicho. O sea, para allí la semana de Semana Santa es la semana grande. Entonces, bueno, pues hay, evidentemente, para gustos los colores, hay muchas opiniones. Yo creo que lo importante es que la cosa saliese, o sea, que el tiempo acompañase, que siempre es bueno, y después que las cosas saliesen relativamente bien. Siempre hemos de tomar nota para aprender y para el año que viene, pues intentar mejorar. De hecho, ayer, después del pleno, hubo una comisión de obras, servicios, etcétera, etcétera, donde se dio cuenta de las cosas que se había hecho, y ahí se plantearon algunas iniciativas para estudiarse para el próximo año, que yo creo que
que es bueno. Básicamente, pues incrementar o poner un poco más en la parte presupuestaria del ayuntamiento, en la medida de lo posible, hacia la Semana Santa, para hacerlo lo mejor que podamos hacer. Siendo la Semana Grande, pues tiene que tener un referente en nuestros propios presupuestos, o sea, no puede. Entonces es básicamente lo que se habló, y estamos hablando de prácticamente la primera comisión justo después de Semana Santa, o sea que las cosas no es que se dejan hasta el año que viene, sino hay que empezar a trabajar ya para plantear cosas para que la siguiente Semana Santa sea la mejor. José Manuel no tuvo posibilidad de estar con nosotros la semana pasada. Bueno, un poco en la tónica de lo que decía María Jesús, ¿no? Me parece que fue muy afortunado que el tiempo nos acompañara tanto durante toda la semana. De hecho, pudimos disfrutar de un clima casi veraniego, en el que, bueno, pues llamaba a la gente a estar en la calle, a ver las procesiones, a visitar nuestros bares y restaurantes, y por supuesto todo eso ayudó a incrementar el ambiente festivo que vivimos durante la Semana Santa. Todos los años se vive, pero parece ser que este año no, o a lo mejor es una percepción mía, pero yo vi a la gente bastante más animada. Aparte, la impresión, no cuento con datos oficiales, pero a mí la impresión que me dio es que habíamos tenido una afluencia de visitantes enorme, francamente. Eso me hace pensar que es bastante posible que las campañas de promoción y de visibilización de nuestra ciudad que se han llevado a cabo a lo largo de esta legislatura, pues están dando su fruto, como todos queríamos. Y tuvimos en efecto un efecto llamada de turistas y de visitantes varios que, bueno, pues vinieron a disfrutar de nuestra Semana Santa. Ya que la promocionamos y la ponemos tanto en valor, que menos que consigamos que en efecto tenga esa repercusión lejos de lo que es nuestra ciudad. Y también un poco en la tónica de lo que comentaba María Jesús, es decir, acabamos de terminar una y ya se está trabajando la siguiente, es decir, no se están dejando aquí las cosas para el último momento, ni se dejan nada a la improvisación. En cuanto hemos terminado, pues enseguida hemos empezado a trabajar, lo dicho, para mejorar la siguiente, para planificar, para corregir los errores que se hayan podido cometer en esta, y eso, pues bueno, a mí me parece que es muy bueno y que así se asegura que se repita el éxito que hemos tenido este año. Y además es necesario, ¿no? Sí, trabajar, y además la repercusión que tiene en la ciudad después de Semana Santa, ¿no? Que esto sin duda es importante. Antonio Moreno. Bueno, pues estoy prácticamente de acuerdo en casi todo lo que se está comentando. La afluencia de gente, yo quizás tampoco sería tan categórico en afirmar que es una relación directa por el tema, como decía José Manuel, que se ha trabajado en turismo en la concejalía, pero bueno, yo lo achaco quizá más a esa participación de la que hablamos, al buen tiempo, a las mejores condiciones económicas que parece que poquito a poco se van notando ya según todos los índices, y bueno, pues como bien se ha dicho, pues el salir a la calle cuando hay buen tiempo y esa alegría pues se transmite. Yo a nivel particular con la gente que hemos podido contrastar opiniones y comentar el post de la Semana Santa, pues sí nos dicen que prácticamente la mayoría de las previsiones que tenían, sobre todo en bares y restaurantes, se han superado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de lo cual obviamente me alegro mucho, porque bueno, sí es cierto que se ha notado no sé, sí puede ser que la gente que haya venido de otros lugares se haya notado. Yo, por ejemplo, sí lo noté con respecto al año pasado, la tamborada de Jueves Santo el año pasado, pues yo eché en falta quizás más tamborileros por el Raval, y este año pues he de decir que bueno, me sorprendió gratamente que bueno, pues había mucha más gente, ¿no?
Bueno, pues es quizá un pequeño síntoma, aunque cada uno vivimos la Semana Santa desde un punto de vista, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales la Semana Santa, también he de decir, por ejemplo, que no se ha comentado en otras ocasiones, hay mucha gente también que se marcha fuera de allí y bueno, pues también hay que respetarlo. Yo conozco, en fin, amigos míos y conocidos que a lo mejor se quedan miércoles santo y vuelven a lo mejor el sábado por la tarde noche para quedarse el domingo de resurrección, o incluso se van fuera toda la Semana Santa. Quizás influyen ya otras cosas como niños, en fin, al tener hijos las cosas cambian un poquito, pero bueno, respetable, obviamente. No el 100% de la ciudadanía de llinera está con la Semana Santa, hay que respetarlo lógicamente, pero yo creo que en líneas generales al acompañar el tiempo, la gente se le ve cierta alegría y sale a la calle, y bueno, pues eso con el consiguiente gasto, y en líneas generales, pues al no tener que lamentar ningún incidente grave ni nada, yo creo que la valoración es positiva. El año que viene nos cae un poquito antes, y esto, pues, en cuanto al clima, es un poquito más complicado, ¿no? No tiene por qué, pero suele ser así. Sí, nunca se sabe. Suele ser así. Juan Antonio. Bueno, yo creo que la valoración de la Semana Santa tiene que ser en principio positiva, y además yo destacaría que el objetivo de cualquier fiesta, cualquier celebración, no solo en Ellín sino en cualquier parte del mundo, es que la siguiente sea mejor que la anterior. Cuando uno habla de otros movimientos festivos de un calado mundial como es nuestra Semana Santa, ya sean los Sanfermines, las fallas, siempre el objetivo de la gente que lo organiza es que el año que termina sea peor que el que empieza. Yo creo que la Semana Santa de Ellín la hacen los ellineros, la hace la gente, tanto los que están en las cofradías y hermandades, como la propia asociación, como los que están tocando el tambor por las calles de Ellín, sean en peñas, sean individualmente, como la asociación de peñas, y entonces es un movimiento popular y la hacemos entre todos. Lo que sí hay que destacar es que el ayuntamiento, en este caso, pues puede colaborar en lo que puede y en lo que debe, y en este sentido, pues yo creo que ha sido muy positivo, y así nos lo están haciendo ver los ciudadanos que nos paran por la calle para felicitarnos, el tema de la limpieza. Yo creo que hemos hecho un avance con esta medida que se ha adoptado este año, y lo que hay que hacer es que en los años venideros pues aún mejoremos esa medida, de tal forma que la imagen de nuestra Semana Santa, que es internacional, sea internacional en todos los aspectos, no solo en participación, sino en limpieza, en comportamiento cívico. Yo creo que ha habido muy pocos incidentes, eso también es digno de destacar, y eso lo hacemos entre todos, con la participación lógica del ayuntamiento, con el impulso de la asociación de cofradías, con las actividades que realiza la asociación de peñas, pero sobre todo cada uno individualmente, cada ellinero y cada ellinera, cuando sale a tocar el tambor o sale en la procesión, pues que al final lo que tiene que hacer es comportarse de esa forma que nos dé ese salto de calidad que siempre esperamos. No vamos a entrar mucho más en debate porque hemos tenido toda la semana pasada de puntos de vista, de valoración de la Semana Santa. Tuvimos el programa paso a paso también durante casi 2 meses, y es pues otros muchos asuntos los que hoy nos convocan precisamente en este tiempo de radio, en los desayunos de Solo Radio. Recordar a nuestros oyentes que si lo desean pueden participar en el programa, bien a través de sus correos electrónicos a participaellin@soloradio.es, o si lo prefieren, quieren proponernos algún tema o hablar sobre algún tema que estemos tratando, el teléfono es el 967 30 53 21. Ayer tenía lugar el pleno ordinario del mes de abril, lo habéis adelantado un poquito, supongo que será por la parte final del mes de abril, que unimos con mayo, con puente incluido y demás,
con lo cual, bueno, se adelanta respecto a otras convocatorias en el tiempo. Y si os parece, con independencia que tendremos, por supuesto, valoraciones por parte de los portavoces de los diferentes grupos, hablamos un poquito de ese pleno. ¿Qué resaltaríamos como puntos importantes? A mí mi compañera me decía, casi todos los asuntos son relacionados con dinero, con créditos, con economía y demás. Pues vaya pleno aburrido que van a tener nuestros ediles, ¿no? Y los medios de comunicación, pero no, había otros temas también muy, muy importantes. ¿Qué resaltaríais? La realidad es que, bueno, se hizo el lunes porque se hace el último lunes de mes. Lo que pasa es que este último lunes ha caído una semana antes que el resto. Sí, es verdad. Y de hecho, pues ha sido, podemos llamar, un pleno corto desde el punto de vista de lo que se tenía que hacer, porque básicamente estaba la Semana Santa por en medio y los asuntos eran asuntos de trámite. Como se sabe, hay cosas que tienen que ir al pleno para que se autoricen. O sea, cualquier cosa relacionada con el dinero, los dineros, pues tiene que estar supervisado. Bueno, depende de cosas, pero la mayoría por el pleno. O sea, tiene que estar autorizado por el pleno y votado en el pleno. O sea, ahí la responsabilidad es conjunta. Y después también es necesario periódicamente, según la ley, pues dar cuenta de determinados aspectos, ¿no? Aspectos económicos, cómo vamos en todos los puntos. Y después que además entró por urgencia porque no estaba previsto el tema del reglamento de participación ciudadana, que ya dar la confirmación final para que eso empiece a andar, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos ratificamos todos los grupos políticos, porque lo fundamental en la participación ciudadana es la participación ciudadana en sí mismo, no los papeles que se firmen. O sea, si no empezamos a andar, el camino se hace andando. Entonces, pues a ver lo antes posible que se ponga en funcionamiento y que se empiece a trabajar en ello. Yo me ratifiqué en lo que decía, han pasado un montón de años desde la anterior, y estamos en el siglo XXI, las cosas van muchísimo más rápido. O sea, muy probablemente, pues en poco tiempo, pues sea necesario cambiarlo, porque todo va a cambiar, absolutamente todo. O sea, estamos en una sociedad en cambio constante, una sociedad donde se implica muchísimo más la gente, aunque sea poco visible, implica, todo el mundo se preocupa, las redes sociales están que arden para cualquier cosa, siempre sabemos o podemos o se puede saber qué es lo que opina la gente en el bullicio del Internet. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que el mundo hay que cambiar, y si cambia el mundo, pues las instituciones como los ayuntamientos tenemos que cambiar. O sea, es inevitable, no nos podemos quedar atrasados. Y en el tema de la participación yo creo que es muy esencial. Se está... bueno, pues lo suyo es ponerlo en marcha. No han entrado mociones que estaban por ahí pendientes. Yo tengo unas cuantas, y una... no sé, están ahí, pero entrará poco a poco. Si hubiésemos tenido una semana más, probablemente habrían entrado alguna que estaba pendiente, y una que ya sabéis que presentamos, que es sobre el reconocimiento a Luzgardo, ¿no? Pero bueno, no importa, o sea, vísteme despacio que tengo prisa. Esa es una cosa que no debemos olvidar. Y este nuevo secretario que nos ha llegado, una de las cosas también que aparecía en el pleno, que era la primera vez que entraba Félix como nuevo secretario, viene de Almansa. Supongo que la batalla no le gustó muy bien y se ha venido para acá. Pero la cuestión es que es de esas personas que piensan en ese concepto: vísteme despacio que tengo prisa. Vamos a hacer las cosas bien y de una vez, y no mal y muchas veces, ¿no? Entonces, independientemente de que parezca que va muy lento, igual ese es el mejor mecanismo para hacer las cosas bien y correctas, ¿no? Entonces, yo he tenido una reunión con él, varias reuniones, 2 o 3 creo, de la que se presentó, y después un par de reuniones precisamente para hablar de cómo hacer las cosas. Y bueno, pues a mí me gusta, o sea, me gusta su forma calmada y de hacer las cosas, en vez de precipitado y no sé qué, sino calmado. O sea, vamos a hacer bien las cosas, vamos a dar los pasos, y no importa que lo hagamos para este pleno, si no lo podemos hacer para el otro, pero hagámoslo bien, pasémoslo por comisión, discutamos perfectamente, mejoremos las propuestas y las llevamos. Y en eso me gusta. Entonces, bueno, ese es lo único que puedo decir. O sea, quizá lo más significativo, aparte de los trámites, es la propia presentación del nuevo secretario. Como sabéis, es el funcionario de mayor nivel de un ayuntamiento. O sea, es el que fiscaliza, el que nos tiene, por una parte, que ayudar a hacer nuestro trabajo, y por otra parte garantizar que nuestro trabajo está conforme a la ley. Entonces eso es muy muy importante en un ayuntamiento. O sea, tener el mejor secretario pues cambia
o puede cambiar la forma de hacer las cosas. José Manuel, por parte de Izquierda Unida. Perdón. Bueno, un poco continuando con lo que comentaba María Jesús en cuanto al nuevo secretario, pues a mí la verdad es que me habían llegado, bueno, referencias suyas a través de un compañero de Almansa y me había hablado francamente bien de él. En este caso, bueno, me había comentado este compañero que le había ayudado mucho a llevar a cabo su labor como concejal de Izquierda Unida, y eso siempre es de agradecer. Y en cuanto a lo que dice María Jesús, que prefiere un ritmo más pausado, más asentando las cosas, pues a mí personalmente me parece perfecto, que no queramos tampoco atropellarnos o que podamos meter la pata por darnos demasiada prisa. Así que si se potencia en cuanto a cualquier actividad que se desarrolle en el ayuntamiento, el ser reflexivo, el hacerlo bien y el no dejar ningún cabo suelto, pues tenemos que alegrarnos todos, francamente. Por otro lado, lo que se comentaba del reglamento de participación ciudadana que entró por urgencia no es que no estuviera previsto, es que precisamente debido a este cambio de secretario, pues estaba previsto que entrara, pero como se fue el secretario anterior y estuvimos ahí unos días sin esta figura en el ayuntamiento, pues se quedó, los últimos informes que había que hacer se quedaron colgando, y hasta que no llegó el nuevo secretario pues no se pudo sacar adelante. Tuvimos suerte y se pudo hacer al final para este pleno, aunque hubo que meterlo por urgencia. Pero bueno, nos alegramos mucho de que haya salido, porque además es un reglamento en el que se ha trabajado muchísimo durante muchísimos meses, se ha atendido a todos los colectivos que han querido participar. Además, de hecho, ya se han tratado propuestas de enmienda y bueno, modificaciones varias en otros plenos. Así que bueno, pues por fin lo vemos materializado y cristalizado. Y sí, un poco en la tónica de como decía María Jesús, teníamos un reglamento que era, la verdad, francamente avanzado para ser del año 91, pero hay que reconocer que en el año 91 no existían muchos de los mecanismos, no existía mucha de la tecnología, y por supuesto no era la misma población que tenemos hoy, así que claro, teníamos que adaptar este reglamento de participación ciudadana a los nuevos tiempos. Y ahora ya, teniendo un marco legal en el que poder movernos en cuanto a la participación ciudadana, pues se puede poner en marcha diferentes iniciativas, se puede dar vía libre a la participación de más ciudadanos, todo siempre, por supuesto, siguiendo los cauces legales. Pero claro, es que para seguir esos cauces legales necesitamos primero un reglamento actualizado, acorde con los tiempos que corren, y que fuera realmente efectivo, porque el otro, por obsoleto, ya había dejado de ser efectivo. En cuanto a los asuntos de economía, que bueno, pues lo digo por lo que comentaba, que decía esta compañera, que el pleno tenía muchos asuntos de control, de fiscalización. Bueno, suena aburrido. Que son necesarios, sí, claro. Desde fuera, pues lógicamente son cifras y tal, claro. y te puede resultar un poquito aburrido. Sí, desde fuera y a veces también desde dentro, claro. Tantas cifras, tantos créditos, y esto para dónde va, pero obviamente es muy necesario hacerlo, y no es tan aburrido, ¿no? Porque al fin y al cabo la gestión del dinero de los ciudadanos, que es una responsabilidad enorme, y obviamente es responsabilidad del ayuntamiento en pleno el decidir qué se hace con ese dinero, el preocuparse todos los concejales de la buena gestión del mismo. Es decir, es una cosa básica, ¿no? Lo dicho, suena aburrido, pero es que es muy básico, porque la responsabilidad en sí es que es la más grande que tenemos, es decir, de gestionar los recursos del Ayuntamiento de Ellín de forma eficaz y de forma responsable, y sobre todo con mucha cabeza. No, importante es que no veas desde otras instituciones, otros niveles, la cantidad de noticias que se van creando en torno a precisamente no muy bien hecho ese control de los dineros. Desgraciadamente sí, y así nos vemos. Sí. Antonio. Bueno, pues valorar el pleno, prácticamente me uno a lo que se está comentando aquí por mis compañeros. Asuntos, quizás no sea un pleno atractivo, porque los asuntos a tratar, como ya hemos dicho, pues son asuntos de control y fiscalización. Entonces, pues bueno, son trámites que son absolutamente necesarios, importantísimos. Y bueno, respecto al punto del reglamento de participación ciudadana que entra por urgencia,
en este pleno pasado, decir que, bueno, pues un poco en la tónica que vamos todos los partidos políticos. Hubo entendimiento, se ha participado, valga la redundancia, en ese reglamento. Se ha contado con el Partido Popular. El Partido Popular siempre va a estar para lo que sea beneficioso para la ciudad de Ellín y sus pedanías, y bueno, pues yo creo que un poco en la tónica del entendimiento. Lógicamente en algunos puntos pues podemos estar o no de acuerdo, ¿no? Porque para eso estamos aquí sentados, y los ciudadanos nos han elegido con esta composición en el ayuntamiento, pero bueno, no es un pleno de corta duración, se puede decir. También por las circunstancias, como decía María Jesús, al pasar Semana Santa y demás, y con respecto a las particularidades del anterior secretario y el nuevo. Y bueno, pues yo destacar y agradecer desde aquí el trabajo del anterior secretario, con sus aciertos y errores, como los tenemos todos. Pero sí es cierto que bueno, pues darle la bienvenida también a Félix, al nuevo secretario. Es una figura importantísima y vital en el ayuntamiento de Ellín y en cualquier ayuntamiento. Y bueno, pues a ver si ese cambio, las impresiones con la gente, con los trabajadores de secretaría, que he podido hablar con ellos y demás, pues sí me dicen que bueno, que ha habido un cambio sustancial, en este caso para mejor. Y bueno, pues las cosas, lo que deseamos perdón, lo que deseamos todos es que bueno, pues que vayan entrando todos los asuntos a pleno, que pasen por secretaría, como también tienen que pasar por intervención, y poco más. O sea que yo creo que resumiendo, pues un pleno en el que hemos estado de acuerdo en la mayoría de los aspectos, se ha contado con todos, participativo por el punto de urgencia que entraba. Y bueno, pues el Partido Popular, pues lógicamente siempre nos van a tener ahí el resto de partidos para el beneficio de la ciudadanía, como he dicho, no puede ser de otra manera. Juan Antonio, antes de entrar a valorar el pleno o los puntos del orden del día de este pleno, y yo que como siempre sabéis que intento ponerme en el lugar del oyente, del último oyente, con el fin de ir bueno, pues preguntando aquello que crea que puede ser pues una duda para cualquiera de ellos. Esto del cambio de secretario viene dado, ¿por qué exactamente? ¿Es algo que ocurre cada cierto tiempo? ¿Es un cambio solicitado por el ayuntamiento, por el anterior secretario? ¿Por qué llegamos a este cambio y en este momento? No, esto es muy sencillo. El secretario anterior, Paco, su plaza en propiedad no era esta del ayuntamiento de Ellín. Entonces, su plaza la tiene en un pueblo no sé si de Ciudad Real o de Cuenca. Entonces la cuestión era que cuando otro secretario, como es en este caso de Félix, ha solicitado la plaza, por las razones que sea, porque estaba cansado de Almansa o porque le viene mejor para sus relaciones personales o familiares, pues lógicamente tiene derecho a acceder a la plaza, y Paco entonces tiene que volver a su plaza de la que es titular. Ajá. Porque estaba aquí de manera, digamos, accidental mientras no se ocupaba la plaza allí. Él le había pedido en su momento a través de la bolsa, pero en el momento en que un secretario accede como titular a la plaza del ayuntamiento de Ellín, pues Paco tiene que volver a su plaza. Lógicamente, por lo que decíais antes, pues aquí hay dos cuestiones. Primero, que el secretario nuevo tiene que adaptarse a la casa, y también que la casa tiene que adaptarse al nuevo secretario, porque como tú decías, José Aurelio, pues la figura del secretario es posiblemente la figura fundamental, junto con la interventora, de cualquier ayuntamiento. Incluso en los ayuntamientos que no existen las dos figuras, es secretario interventor, que aún manda más, aunque sea más pequeño el ayuntamiento. Entonces lo lógico es que ahora pues hayamos tenido este interín en que tenemos que pasar de la forma de trabajar del anterior secretario a la forma de trabajar del nuevo, cada uno con sus defectos y sus virtudes, lógicamente, y hay un periodo de adaptación. Yo creo que de momento Félix está, aunque ya lleva casi un mes, aterrizando en muchos aspectos. Tiene que ponerse al día
muchos expedientes que estaban a medio o que están en tramitación, y pues él poco a poco pues irá también agilizando todo este tipo de materia. Yo creo que hay buena disposición. Yo las veces que he hablado con él parece una persona con la que se puede tratar tranquilamente cualquier asunto. Eso es positivo. No digo que con Paco no se pudiese. Yo con Paco he tenido también muy buena relación durante el tiempo que hemos coincidido, y he podido tratar con él cualquier tipo de asunto, pero lógicamente pues hay un periodo de un poco de adaptación de unos a otros, a la forma de trabajar de cada uno, porque muchas veces no es igual. Y yo creo que lo que espero y deseamos todos es que la labor de Félix durante los años que vaya a estar en el Ayuntamiento de Llín, sean los que sean, pues sea positiva para lo que en definitiva tiene que hacer un secretario, que al final es encauzar, resolver los asuntos de su competencia y que fluya la vida municipal, porque si hay un secretario que por las razones que sea, vamos, yo te lo digo por propia experiencia, que he estado en pueblos muy pequeños donde ha habido a veces secretarios o la ausencia misma de secretario, que ha tenido que hacer las funciones un administrativo como accidental, que no tiene los mismos conocimientos que un secretario de carrera, pues a veces se paralizan los asuntos o se hacen mal las cosas sin mala intención, y puede ser negativo para el ayuntamiento. La figura del secretario es fundamental, y yo creo que espero que con Félix pues nos vaya todo bien. En cuanto al pleno, pues lo que decían los compañeros, fue un pleno tranquilo, o relativamente tranquilo. A mí me sorprendió alguna abstención del Partido Popular en esa táctica que a veces cogen de ponerse de perfil de ni sí ni no, sino todo lo contrario. Me quedo ahí, pero esa es vuestra opinión. Sí, hombre, claro, para eso estamos, para dar la opinión. Pero por lo demás sí quiero destacar, como ha dicho María Jesús, como ha dicho Antonio, como ha dicho Pepe, que en el tema quizás más de mayor calado, más allá de los asuntos económicos del pleno, que era el reglamento de participación ciudadana, se ha trabajado durante mucho tiempo, no solo este equipo de gobierno, sino los otros grupos políticos y el tejido asociativo. Tú bien lo conoces, al tejido asociativo de Llín, José Aurelio, que ha participado con enmiendas, con propuestas, incluso ciudadanos a nivel individual que han hecho propuestas al reglamento de participación ciudadana. Todo eso es digno de agradecer, y ahora lo más difícil es que esa participación sea efectiva, porque y aquí sí lanzo un poco el guante a las asociaciones y a los ciudadanos de Llín. Está muy bien tener un reglamento de participación ciudadana, pero lo que hay que hacer es hacerlo efectivo, y que las asociaciones, a lo mejor las asociaciones que sí sabemos que participan en todos, como puede ser la asociación de cofradías, sobre todo en los temas de Semana Santa, la asociación de peñas, sino el resto del tejido asociativo, pues que se lance a participar, a hacer propuestas, los ciudadanos a nivel individual, que también pueden hacerlo, porque muchas veces cuando luego citamos a cualquier colectivo o a cualquier grupo de asociaciones para algún tema, pues luego a lo mejor la participación sí que es menor. Decíais que, y entramos si queréis un poco en tiempo de tertulia y valoramos un poquito más este asunto, decíais que los tiempos van cambiando y además muy rápido, y ese reglamento tenía que cambiar respecto al anterior. ¿Qué modificaciones más importantes podríamos resaltar de ese nuevo reglamento de participación ciudadana? ¿Qué resaltaríais? También para darnos cuenta en qué ha cambiado respecto al anterior. Que es de los años 80, por ahí, ¿no? Es de mayo del 91. 91. Sí. Antes de las Olimpiadas. Claro, sí. Para ponerlos en contexto. Para situarnos. Por ejemplo, vamos a ver, ese otro reglamento no tenía en cuenta la velocidad a la que se mueve la información a día de hoy. Antes ha hecho mención María Jesús, bueno, no te digo los artículos de memoria porque a pesar de que tengo las dos copias, fallo mío, no me las he traído, ¿no? Por ejemplo, eso no tenía en cuenta la velocidad a la que se mueve la información a día de hoy, y tenemos que, ya se ha comentado aquí, gracias a redes sociales y demás, cualquier asunto tarda menos de 5 minutos en estar en la calle y ser de dominio público, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que obviamente, en aquella época estamos hablando de que iba a cumplir en breve 26 años, lo que ya es para una norma de cualquier tipo ya es cierta edad, ¿no?
Por eso en este reglamento, por ejemplo, se ha regulado un organismo de participación ciudadana, un Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que precisamente quiere, lo que trata de hacer es dar cabida a cuanta más gente sea posible, mejor, y a grupos políticos y demás, precisamente por eso, porque todo el mundo dispone de muchísima información y además muy rápido, así que hay que agilizar herramientas, ¿vale? Para que todo el mundo, tanto para recibir nosotros como para transmitir la información, y además de la forma más fiable, porque precisamente lo que decíamos hace un momento en cuanto a que la información corre más, también es posible que se distorsione más, ¿no? Así que todas estas propuestas que tienen que salir del ayuntamiento, llegar al ayuntamiento y demás, debe habilitarse de forma mucho más rápida y, por supuesto, muchísimo más fiable. ¿Alguna cuestión más que nos haga entender, ¿no?, esas modificaciones importantes que 26 años después se ha hecho en ese reglamento? La cuestión, lo primero porque era necesario es porque había que adaptar el reglamento a la nueva normativa existente en general, o sea, en determinados aspectos, y evidentemente no se puede detallar, pero quizá lo más importante es poner en marcha los mecanismos que nos permite la participación ciudadana, y el hecho del Consejo es esencial, porque es el mecanismo directo de participación, o sea, donde en ese Consejo deberían estar representados toda la sociedad civil, o sea, la ciudadanía, y en el mismo, pues, recibir en vivo y en directo y dar cuenta con mayor detalle de lo que aparece en los plenos y después que se comunica las cosas que se están haciendo. Entonces, no es como el modo clásico de que alguien va y solicita, aparece en el pleno, no, es mucho más dinámico y más participativo estar en un foro donde hay relación directa con los responsables, con los concejales y con el equipo de gestión del ayuntamiento, para que eso sea mucho más dinámico. Yo, la vez anterior y esta, hablé de un tema que es transparencia. Bueno, todavía no tenemos o no podemos considerar que nuestros mecanismos de transparencia estén en el siglo XXI, pero eso tampoco tiene por qué importar, porque se puede sustituir mediante comunicación directa a través de los consejos, ¿no? Dar cuenta o dar información más precisa. Ojalá pudiésemos abrir más o permitir que los datos internos públicos, que deben ser públicos, cualquier acción debe ser pública, pudiese estar en acceso directo a los ciudadanos, pero como todavía no es así, pero trabajaremos en ello, pues mientras tanto yo creo que los mecanismos a través de los consejos es la mejor manera de dar esa transparencia y dar esa información en vivo y en directo, y las explicaciones, porque en muchos casos hablando de los números, tú ves los números fríos, tú ves los posicionamientos de cada uno de los partidos y no entiendes muy bien qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, no entiendes muy bien por qué se ha dicho una cosa, por qué no se ha dicho otra, porque tampoco se sabe qué es lo que se ha hablado en las comisiones, o no se sabe qué es lo que se ha hablado en cada una de las fases que eso se va haciendo. Evidentemente las actas de las comisiones también son públicas, pero nadie va al registro y lo pide. Entonces, nuestras declaraciones de bienes son sí, pero no solo eso, estamos hablando de la gestión normal del ayuntamiento. O sea, hablar de transparencia. No, pero que las actas en sí mismo, las actas de las comisiones son públicas, y es importante que eso se sepa. O sea, no son cosas ocultas, no nos juntamos allí y empezamos a hablar para conspirar, no, lo que consta en acta, y después pues pasa a los archivos y se puede solicitar su acceso y se les tiene que dar. O sea, no hay información que se considere confidencial para que una comisión se considere de secretos oficiales. Bueno, no tenemos ese nivel, claro. No, solo es las del Congreso. O sea, nosotros no tenemos ese nivel para considerarlas así. Pero la cuestión, como todavía nos cuesta un poquito el que eso sea el mejor mecanismo, es precisamente el Consejo de Participación Ciudadana, donde ahí sí que a través de los representantes que estén en ese Consejo, pues se puede transmitir mucho mejor la información y el posicionamiento. Os explico un detalle. Por ejemplo, en la parte económica, de que se posicionó el equipo del Partido Popular, se abstuvo con respecto, pues, a un tema de la emisora municipal. Eso se había debatido en la comisión.
yo también pues dije que hubiese estado mejor que hubiese aparecido en los presupuestos. Sin embargo, yo voté que sí, porque mi posición era una. Sin embargo, el Partido Popular decidió abstenerse un poco para reclamar que las cosas se tienen que hacer un poco mejor. Y ya está, nada más, no pasa nada. Lo explicamos, se explicó. Sí, se explicó, pero se explicó mucho más en la comisión, porque hay más tiempo para explicar las cosas que los 5 minutos del pleno o los 3 minutos del pleno. Bueno, pues eso mismo, muy probablemente, si se hace en un consejo, pues se entendería mejor. Y ya está, si simplemente es eso. Y eso es transparencia en sí mismo. O sea, transparencia no solo es publicar nuestros bienes, sino publicar o que la ciudadanía entienda por qué se toma una determinada decisión, por qué se toma una postura determinada. Y bueno, pues de esa manera que no se vea que eso es un azar o es fruto de simplemente el que nos llevamos mal y yo voto que no y tú votas que sí o yo me pongo de perfil. No, pues hay motivaciones para hacer esas cosas. Se puede entender o no se puede entender, y en un caso la misma motivación te puede llevar a votar que sí o a abstenerte. Pero en cualquier caso, eso es lo que para mí es transparencia, y para mí sería un mecanismo, una de las cosas que en el Consejo se debe explicar bastante bien. O sea, dedicar una parte de las reuniones del Consejo a explicar muchas de estas cosas y a dar cuenta, no solo el equipo de gestión en este caso, sino también el resto de los partidos políticos, porque allí ya es una mesa, es como si fuese, por decirlo así, una comisión de comisiones, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que espero que funcione. Y después, para mí ese consejo sería el germen para que de aquí a un tiempo, 2 años o cuando sea, entre todos construyamos otro reglamento que evidentemente esté todavía más avanzado, cuando podamos abrir muchísimo mejor digamos nuestros sistemas internos para que lo vean, ¿no? Hay una web que recomiendo a los ciudadanos, a la ciudadanía que entre, se llama Gobierno Abierto, y ahí explica muchas cosas, explica muchos conceptos, muchos modelos de cómo se puede gestionar o se puede abrir las ventanas o las puertas de un ayuntamiento mediante la nueva tecnología, ¿no? Ya llegaremos, por supuesto. Sí, eso es importante. Porque, claro, se dicen, documentos son públicos del ayuntamiento, pero si tienes que ir al archivo, solicitarlo, volver a los 3 días o 4 para que te lo tengan preparado, tienes que revisarlo allí, tienes que verlo allí. ¿Cuántas posibilidades ahora, no? De eso en una web o a través de las redes sociales. Una de las cosas que más me ha sorprendido viendo esto es un aplicativo que han desarrollado un equipo en Murcia, que con una cámara de fotos, con lo que se llama realidad aumentada, pues tú miras una finca y te dice el registro catastral, y incluso si está pendiente de pago. Entonces esa información está en los ayuntamientos, sí. ¿Por qué lo puede hacer? Porque el ayuntamiento, de donde está esa foto, pues tiene los mecanismos suficientes para que un aplicativo externo pueda entrar en los datos considerados públicos, no los privados, evidentemente. O sea, que si alguien está enfermo o no, eso no se puede acceder, pero los datos que son públicos, sí. Entonces, ya ves, usando realidad aumentada para ver, miro esta finca, pues también lo sé, o enfoco hacia una fachada que me parece que está un poco derruida, ¿no? Pues rápidamente te dice la referencia catastral y te dice en qué situación está, si está en amenaza de ruina por parte del ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ya lo sabes, y si no lo sabes, pues lo informas. Eso que parece ciencia ficción, pues lo hacen los compañeros de Murcia, es posible. Entonces, ¿estamos cerca de hacerlo? Pues depende de lo que se considere cerca. O sea, la legislación está, lo podíamos hacer, pero claro, imaginaros que llegase ese momento de transparencia, evidentemente el reglamento debería cambiar, porque ya hay cosas que se podían hacer en automático y no sería necesario hacerlo ahí. Igual que el tema de consultas populares, igual que el tema de cosas así. En muchos casos no se hacen consultas populares porque es muy caro, o sea, poner unas es carísimo. Entonces hay que hacerlo.
Sin embargo, existen mecanismos para hacer consultas populares que son extremadamente baratas. Entonces, cuando estén esos mecanismos, pues igual cosas que ahora hemos dicho que igual no se pueden hacer en consulta popular, sí que se podría hacer, e incluso desde el propio ayuntamiento, pues solicitaríamos el cambio de la norma estatal que nos impide hacer una consulta para poderlo realizar. Por eso te digo que todo esto es dinámico. O sea, tampoco se puede decir que esto esté acabado, sino estamos empezando. Antonio. Sí, bueno, estoy de acuerdo. La Administración siempre, yo creo que en este sentido, aunque trata de ponerse al día con todos estos avances tecnológicos, digamos, pues la Administración siempre parece que va un poquito por detrás, porque para pedir cualquier papel de cualquier gestión, pues es típico ver en muchos ayuntamientos pues esa fila de gente, y bueno, pues la tendencia sería a que tú pues desde tu casa puedas solicitarlo. Sería muchísimo más ágil para todo el mundo, ¿no? El reglamento del que estamos hablando pues es una buena herramienta si así se trabaja, ¿no? Por ejemplo, como comenta María Jesús, que en las comisiones no nos reunimos todos allí a conspirar ni nada de eso. Explicar todo lo que se trabaja en comisiones y demás, en las diferentes reuniones, pues llevaría un tiempo añadido que, por ejemplo, en el caso de cuando se está gobernando, yo puedo hablar por la experiencia anterior, pues no daría tiempo. Físicamente no daría tiempo, porque tienes a lo mejor 50, 60 llamadas de teléfono diarias, reuniones, sales del ayuntamiento, te comes un bocadillo y vuelves porque tienes otra reunión. En ese sentido, gobernando, quizá Juan Antonio me pueda corroborar lo que estoy diciendo, llevas un ritmo que sería difícil de explicar, pero sí es cierto que bueno, la información no está en ningún momento está oculta, y como también he dicho, pues bueno, pues el tema de las declaraciones de bienes que tenemos la obligación de presentar y de presentarlas correctamente, pues está al acceso de cualquier ciudadano. Por lo demás, pues bueno, pues sí, como he dicho al principio, la Administración siempre va un poquito por detrás, y bueno, pues todo este tipo de herramientas y hay que ponerlo para que el ciudadano pues se pueda ver mejorada en definitiva su calidad de vida, para pedir cualquier información, para pedir cualquier trámite. En fin, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza, hablando antes de los secretarios, pues no sé, ahora para verano habrá que sacar, no sé, pliego de piscinas, por ejemplo, pues ese trámite, por ejemplo, pues tiene que pasar por secretaría, ¿no? Y es el secretario quien debe firmar en este caso, y si las cosas se retrasan, pues el ciudadano se ve perjudicado. Vamos, lo digo porque yo me he visto mucho en esa circunstancia anteriormente, en la legislatura anterior. Y entonces, bueno, pues el ciudadano se puede ver perjudicado por esa, ya está llamando por teléfono constantemente, oye, esta información, el pliego de condiciones, ¿dónde lo puedo ver? ¿Dónde no lo puedo ver? Llamando a secretaría, llamando al concejal. Entonces, bueno, pues es una serie de herramientas que hay que poner a disposición del ciudadano. También es cierto, por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona mayor, como pueda ser mi madre en este caso, pues bueno, pues le costaría un poquito más, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor, pues sí, hay que ir a pedir ese papel al ayuntamiento, al registro, al censo, en fin, no lo sé, cualquier trámite. Pero en definitiva, por eso digo que siempre la Administración va un poquito por detrás, y bueno, pues es nuestra misión en este caso pues ponernos al día. Hay cosas que requieren dotación presupuestaria y demás, y bueno, pues en algunas cosas nos tenemos que abstener. Es totalmente legítimo votar a favor, en contra o abstención, como es lógico. Y bueno, pero eso no quiere decir que no
que estemos en contra de alguna decisión que se tome, ni mucho menos. Siempre mantendré que todo lo que sea beneficioso para la ciudadanía de allí y pedanías, al Partido Popular se nos tiene, tenemos también nuestra puerta del despacho abierta, y bueno, el que nos conoce más cercano sabe que en fin, que en cualquier momento estamos disponibles para cualquier cosa, para agilizar o incluso para ponernos en contacto con cualquier responsable del equipo de gobierno en cualquier materia, y de hecho así lo hemos hecho, y bueno, pues creo que por ahí es por donde deberían ir las cosas, ¿no? Porque con la que nos está cayendo encima a nivel nacional, pues es en líneas generales, no hablo en líneas generales. Deberíamos ir todos por ese entendimiento y por ese camino, creo yo. Yo creo que a simple vista, si hay un lugar donde puede funcionar un reglamento de participación ciudadana que tiene como base las asociaciones, en Ellín sería muy sencillo, ¿no? Yo creo que de 30.000 habitantes, 25.000 están en una asociación o en varias, ¿no? Con lo cual debería ser más o menos sencillo el poner en marcha este reglamento. Y que yo creo que sí. De hecho, si me dejas, lo que has dicho sí que es muy, muy importante. La universidad, como sabéis, el año pasado fue la Universidad de Murcia, y hablando de los temas de participación ciudadana, que una de las asignaturas precisamente era esa, y es complejo, no es fácil que la ciudadanía participe de manera ordenada. Entonces yo puse en valor la existencia de las cofradías en Ellín, para que a través de ese mecanismo pudiesen participar, o sea, porque al fin y al cabo tú que estás en la cofradía te juntas, te reúnes, hablas, discutes, pues es bastante fácil que eso también se traslade a, ya no solo a la parte, digamos, de las procesiones o la parte más formal, sino también en la parte de decir, bueno, ¿y qué nos gustaría en esta cofradía? Que hacia dónde avanzase allí, o hacia dónde debería ir allí. Bueno, pues trasladar eso a los consejos. Esperemos que en el consejo también estén representadas las cofradías y hermandades. ¿Por qué? Porque es tejido asociativo. Sois personas que habéis decidido juntaros con un propósito, y ese propósito se puede trasladar muy bien al resto de los temas, no solo a esos temas, ¿no? Entonces, bueno, me pusieron muy buena nota. Yo no digo cuál, pero me pusieron muy buena nota por el escrito que hice y la justificación que le di de usar mecanismos existentes para trasladarlos también a la acción política mediante la participación ciudadana en consejos. O sea, no solo en la parte que estáis, evidentemente, sino en otras, ¿no? Sí, pero no me refería yo solamente a la cofradía, que son muchas en ellos, son muchas miles de personas asociadas. Pero realmente es la parte, si sumamos la gente metida en una asociación, con diferencia, juntáis mucha más gente que cualquier otra. O sea, o que cualquier conjunto de asociaciones, ya llamamos incluso empresariales o incluso culturales, etcétera, sociales, hay muchísimas en Ellín. Sí, pero que esas tienen menos personas que las cofradías, ¿no? Entonces, bueno, que es un mecanismo asociativo que viene desde hace muchísimo tiempo, y que puede ser también un mecanismo para acercarse a la participación ciudadana. Es que todavía no le hemos... Venga, pues Antonio, y ya dejamos a Juan Antonio. Son 10 segundos. Yo creo que en Ellín el tejido asociativo es importantísimo, y en líneas generales creo que se lleva bastante bien. La comunicación, en mi experiencia de la etapa anterior, creo que ha sido bastante positiva, y en líneas generales se llevan, entre ellos incluso se llevan bastante bien las diferentes asociaciones, colectivos deportivos también. Y yo creo que en líneas generales, como tú decías, José Aurelio, para la ciudad que tenemos de 30.000 habitantes, en líneas generales yo creo que bastante bien. Hay cierta inquietud porque las cosas funcionen, y eso es importante. Solamente quería decir eso. Juan Antonio. No, yo, volviendo un poco al reglamento de participación ciudadana, perdón, lo importante son dos cosas que tenemos que tener claras. El reglamento del año 91 era un buen reglamento, era un gran reglamento, que era además muy moderno para la época. Lo que pasa es que es del año 91. Yo, por ejemplo, ni siquiera vivía aquí en Ellín, vivía en Albacete. Entonces, lo que sí se pretendía, yo creo que era la intención de Javi Morcillo y del resto de las concejalías, es adaptar ese reglamento a los nuevos tiempos en 2 o 3 aspectos, pinceladas fundamentales. El tema de la participación a través de las nuevas tecnologías, como decía antes Pepe, es decir, el acceso de los ciudadanos
a esa participación, a ese conocimiento, el quid pro quo del ayuntamiento con el ciudadano a través de las nuevas tecnologías, y luego regular ese tejido asociativo, regular la participación de ese tejido asociativo que no tiene nada que ver, o muy poco, el que había en el año 91 con el que hay en el año 2017. Es decir, a lo mejor en el año 91, ya te digo, yo no vivía aquí, pero había X asociaciones. Ahora tenemos muchas más asociaciones, en algunos casos muy numerosas. Decías antes que las más numerosas son las cofradías, es cierto, pero hay unas todavía más numerosas, o que estarán allá ya, que son las AMPAs, por ejemplo. Por ejemplo, yo te puedo decir que este año en el AMPA del Rosario tenemos 300 asociados. Otra cosa es que cómo canalizamos la participación de esos 300 asociados cuando luego a una asamblea sabemos lo que vamos. Pero que es una asociación numerosísima que a lo mejor supera algunas cofradías. Otras sé que hay cofradías que tienen muchísimos más. Entonces, ese tejido asociativo que ha cambiado también da lugar a la creación, que es lo que hemos hecho durante este año y pico de equipo de gobierno, de una serie de consejos de participación que son los que al final tienen que confluir en el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, si por un lado está el Consejo de las Personas con Capacidades Diferentes, la Mesa Local por el Empleo, el Consejo de Comercio, el Consejo de Turismo, el de Sanidad que se cree, o Consumo que se tiene previsto crear, al final todo eso tiene que confluir en el Consejo de Participación Ciudadana del municipio y a su vez canalizar todas las propuestas que vengan de colectivos, asociaciones y ciudadanos al Ayuntamiento de allí. Esa es un poco más o menos la idea marco del Reglamento de Participación Ciudadana, independientemente de luego todos los temas que comentaban de transparencia y demás, que aunque pueden tener relación con la participación, pero sí tienen un campo diferente muchas veces en lo que es la administración electrónica, las nuevas tecnologías, de tal forma que el ciudadano pueda consultar de manera casi inmediata el acta de un pleno, de una comisión, el pliego de condiciones de la adjudicación tal, de una forma fluida. En el año 91 nos comunicábamos para mandar una carta por correo certificado, tardaba 3-4 días, la contestación ni te digo. Entonces, claro, ahora es que es directo, o sea, es instantáneo prácticamente. Entonces, bueno, pues en ese sentido se ha mejorado muchísimo, de lo cual yo me alegro. Por ejemplo, hay un tema que sí es importante y que sí deben conocer además las asociaciones, porque eso está ya prácticamente ahí, es que a partir de ya cualquier asociación, cualquier colectivo, cualquier empresa, cuando se tiene que comunicar con el Ayuntamiento de Gino o cualquier otra administración pública, lo va a tener que hacer vía digital y con certificado digital. O sea, que un tema que, por ejemplo, bueno, las cofradías, sé que todas tenéis vuestro CIF, seguramente ya todos tendréis el certificado digital, porque si luego queréis acceder a una subvención o además lo vais a necesitar, pero aún hay muchas asociaciones que, sobre todo asociaciones pequeñas o de menor entidad, que les falta esos instrumentos para luego poder acceder a una serie de servicios o a una serie de comunicación con la administración pública, que de aquí a nada no van a poder comunicarse si no lo tienen. Bueno, pues me comprometo a hacer un día unos desayunos hablando precisamente de eso, de cómo poner también al día en estos aspectos a nuestras asociaciones y colectivos. Larga vida, por lo tanto, al Reglamento de Participación Ciudadana, y esperemos que funcione lo más fluidamente posible, que esto será bueno para todos. A ver, dos consultas que nos hacen oyentes. Iba a hacer otra, pero como esta tiene más o menos que ver con el Pleno, la voy a adelantar. Nos decía un oyente que ha estado escuchando el informativo y que en la parte final ha escuchado algo sobre la policía y un pequeño debate entre nuestros políticos y no le ha quedado muy claro qué es lo que ocurría. Se lo intentamos explicar, supongo que se refiere a son las horas. 8, sí. Bueno, el tema, la cuestión está en que el convenio colectivo y el acuerdo marco que se firmó en su momento por el gobierno anterior del Partido Popular con los sindicatos y los representantes de los funcionarios y el personal laboral del ayuntamiento, pues se cumplía ya, se cumplen los 2 años. Entonces allí se llegaron en su momento a unos acuerdos con la policía local, con los representantes sindicales de la policía local, en el aspecto fundamental de
cómo se manejan las horas extras durante, sobre todo Semana Santa, creo que la Semana Santa, feria y no sé qué más, donde es más necesaria la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y la cuestión está en que ahora había una reclamación por parte de la policía con respecto a esas horas. Lo que se rechazó con los informes jurídicos pertinentes es esa reclamación, porque entienden los servicios jurídicos y el equipo de gobierno que mientras no se apruebe el nuevo convenio colectivo o el nuevo acuerdo marco que llevamos negociando ya durante unos meses a través de la concejala de personal y los miembros de la comisión de negociación, sigue vigente el anterior acuerdo. El anterior acuerdo pues fijaba unas horas extraordinarias que en unos casos se remuneraban y en otros casos se compensaban con días libres. Entonces, lo que entiende tanto los servicios jurídicos como el equipo de gobierno es que mientras no se produzca ese nuevo acuerdo, pues sigue en vigor el anterior. Ajá. Así, a grosso modo. Pues supongo que le ha quedado un poquito más claro. Y ya antes de dejarlo, porque yo ahora tengo que pedir también la ayuda de nuestros invitados, ¿no? Porque hemos estado, pues enfrascados en la Semana Santa, antes y después, y quizás algunos temas de la actualidad municipal a otros niveles nos han pasado quizás un poquito más desapercibidos, y en este caso pues pido la ayuda de nuestros invitados con el fin que también nos vayan poniendo un poco al día de en qué andan trabajando y qué temas son importantes en este momento. Pero teníamos también un mensaje enviado por uno de nuestros oyentes que dice, nos habla de las palomas en la ciudad, que destrozan los tejados, y estamos asistiendo a un crecimiento descontrolado de estos animales en la ciudad. Nos pregunta si por parte del ayuntamiento hay algún plan de control sobre las palomas. ¿Tenemos alguna información sobre ello? Es que no está Julián. Lo desconozco ahora mismo, pero me pido... En concreto en Ellín, digamos, en el núcleo urbano, realmente no sé, pero en Agramón sí que se ha hecho una acción con respecto al control de las palomas, y básicamente porque no sé si sabéis que ha habido un campeonato sobre colombicultura, y con la intención que finalmente Agramón pueda ser sede de los campeonatos regionales en 2019, ¿no? Entonces había un núcleo donde se metían palomos, y que además era muy peligroso, y ahí pues se ha hecho una acción, se habló con la concejalía y están trabajando para que eso se considere ruina y realmente finalmente se derrumbe y eviten que los palomos aniden. Porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay más? Bueno, porque hay zonas donde pueden anidar. Entonces, en casas vacías, en casas con tejados que finalmente no han sido deteriorados y se están metiendo, es lo que yo he visto en Agramón, y muy probablemente pueda estar pasando en Ellín, sobre todo en el casco antiguo, ¿no? Entonces, en la medida que unos edificios se van abandonando, es muy fácil, sobre todo edificios antiguos, que el tejado se hagan agujeros y ahí empiecen a anidar. Y claro, unas palomas llaman a otras llaman a otras, y así sucesivamente, y finalmente vemos que en un determinado sitio aparecen más palomas de las debidas, ¿no? Y después, bueno, evidentemente eso es un problema de salud pública, porque pueden traer enfermedades. Las palomas, unas cuantas están bien, muchas es un verdadero problema, ¿no? En cualquier caso, yo solo sé el tema de Agramón, y sé que, se han hecho las diligencias adecuadas, y está en proceso precisamente para que ese núcleo donde está ahí, que es una casa efectivamente de esas características, una casa abandonada con el tejado hundido, donde están anidando palomas que finalmente, al estar descontroladas, aparte de ser un problema de salud, hace imposible una competición de palomo deportiva de palomos, porque se van todas las palomas entrenadas se van directamente de las que llaman camperas. Pero aparte de eso, evidentemente, pues muy probablemente habrá que hacer alguna cosa. Bueno, yo me comprometo en la siguiente comisión pasárselo a Julián, porque además yo con el tema, al menos de Agramón, sí que he estado muy reunida con él, a ver qué se puede hacer y cómo hacer los pasos, y también con Juan Antonio. Y bueno, pues supongo que algo parecido a lo que pasaba allí, que se ha detectado por parte de
de las asociaciones, pues puede estar pasando aquí a nivel general, al existir zonas donde pueden anidar. Es una cuestión de salud pública, pero sí hay que diferenciar el palomo deportivo de la paloma común. Claro, estamos hablando claro, evidentemente. Eso es importante hacer esa apreciación. No, sí, el tema de Agramón sí lo conocía, porque evidentemente cuando María Jesús nos lo dijo, tanto a Julián como a mí, pues lo que hicimos fue movilizar a la oficina técnica para la declaración de ruina del edificio en cuestión y para realizar las acciones oportunas, pero aquí a nivel del casco de Ellín sí sé que ha habido algún problema en algún edificio en concreto, por temas parecidos o asuntos parecidos, o por ejemplo sé que tenemos problemas en el centro de formación mismo, que entraban y se ha intentado arreglar para que no entren en la medida de lo posible, pero tampoco sé si hay alguna acción más, digamos, como de tratar esto como una plaga, que no creo que sea, pero que no creo que no sé, ahora mismo no sé, lo consultaré con Julián si hay alguna acción prevista más en este sentido. Muy bien, pues abrimos los últimos minutos del programa para esto, para que nos pongáis un poquito al día después de la Semana Santa y de sus valoraciones en torno a la actividad municipal. ¿Por dónde van las cosas? Ponernos al día. Bueno, pues en el caso del Grupo Municipal de Ciudadanos, bueno, tenemos alguna moción que ya presentamos y que está en trámite, y la última, que yo creo que esperemos que salga en este pleno, que es sobre el reconocimiento a Luzgardo, ¿no? Y yo me quedé realmente impresionada cuando empecé a ver su obra. Su obra es vastísima y abarca o sea, no solo los cuadros, sino además es que era poeta, o sea, que es a más, como dicen en Cataluña. Entonces espero que bueno, finalmente se apruebe y que en todo este año nos juntemos y hagamos un verdadero reconocimiento a Luzgardo, que sirva para varias cosas. Primero, reconocerle a él, poner en valor su pintura y promocionar nuestra ciudad, porque con una obra tan vasta y tan grande, pues evidentemente no solo hacer una exposición en Ellín, que esa es la que está pedida en la moción, sino al catalogar su obra es posible hacer eso mismo en muchos sitios, en otros sitios, ¿no? Y bueno, pues espero que tenga ese doble propósito. El primero y esencial es poner en valor a la persona y su obra, y el segundo, poner en valor el lugar donde tuvo a bien nacer y tuvo a bien en crear la mayor parte de su obra, y también en repartir su obra o sea, hay muchísima gente que tiene cuadros de Luzgardo en sus casas. Yo no sé si hay otro pintor que haya repartido tanto su obra como... Bueno, sí. Pero que bueno, que en cualquier caso, en el caso de Luzgardo sí que bueno, es así. Y bueno, vamos a ver si eso sale. Eso por una parte. Nosotros aprobamos la moción, que siempre ha sido muy apreciado. Sí. Y es la primera acción del Reglamento de Participación Ciudadana, que la radio apruebe la moción y que haya un soporte. Pero sí, finalmente lo que hacemos en el ayuntamiento es trasladar las demandas sociales. No nos inventamos cosas, no pensamos cosas. O sea, vemos que hay una demanda, en este caso fue una chispa. Y esa chispa, pues lo que llevó es decir, pues si esto no se ha hecho nunca, yo me sorprendí que no se hubiese hecho nunca, bueno, pues intentar hacerlo, ¿no? Y en cualquier caso, pues me tocó a mí como le podía haber tocado a algún compañero de otro partido que se hubiesen dirigido a él, ¿no? Aquí fue por circunstancias. Eso por una parte, en esa parte de Luzgardo. Y por otra parte, bueno, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos estamos pensando y trabajando en los presupuestos el año que viene. Y tú dices que hace un grupo municipal de la oposición trabajar en los presupuestos. Yo creo que en los presupuestos hemos de trabajar todos y hemos de pensar todos. Si os acordáis, en el primer hito, en 2015, que votamos que no, pues dijimos que habíamos solicitado una información y que no teníamos. Una información para poder hacer un nuevo modelo o proponer, no digo hacer, proponer un nuevo modelo impositivo, un nuevo modelo de gestión de los impuestos que fuese más avanzado, más moderno, y con mayor capacidad de transferir renta a los ciudadanos. Bueno, pues hemos hecho otra vez, hemos vuelto a pedir la información, hemos vuelto a hacer el escrito, esta vez con suficiente tiempo,
o sea, ya hace un mes que hicimos el escrito, es para pedir la información suficiente para poder calcular ese nuevo modelo impositivo y proponer un cambio de las ordenanzas fiscales, que eso es lo primero antes de gestionar bien los impuestos, ¿no? Entonces, como veis, eso es trabajo de números, de muchos números, de muchos modelos. El modelo lo tenemos pensado, lo tenemos más o menos estudiado, pero hay que calcular mediante la información fiscal que podamos recibir, calcular realmente el impacto de eso sobre la ciudadanía, sobre todo la cantidad de dinero que se transfiere y la estabilidad contable. O sea, que no decir, no, pues bajamos los impuestos. Ah, bueno, pues eso está bien, pero entonces tenemos menos ingresos. Pues subimos los impuestos. Pues eso sí, tenemos más ingresos, podemos gastar más, pero finalmente los ciudadanos tienen menos renta, tienen menos dinero, y entonces eso no es un equilibrio bueno. Bueno, hay maneras de hacer eso, reestructurando los impuestos, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Va a ser un trabajo muy muy ingente, y lo primero que hemos hecho es pedir la información con la justificación evidentemente legal de que tenemos derecho como representantes de los ciudadanos y como cargos electos a trabajar con esa información para poder hacer precisamente nuestro trabajo, que es proponer cosas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Por parte de Izquierda Unida, ¿cómo afrontáis esta nueva etapa después de la Semana Santa? Bueno, pues un poco en la tónica de lo que perdón, ya comentaba antes, bueno, lo hemos comentado, ya se está trabajando en la siguiente, ¿no? Bueno, pues cabe destacar que, por ejemplo, la semana pasada hubo presencia en nuestra ciudad en una feria de turismo, en este caso en Barcelona, y en los próximos días tendremos también representación en una nueva feria de turismo, en este caso en Bilbao, ¿no? Es decir, ya estamos trabajando de cara, hablando lo que se refiere solamente a lo que es la Concejalía de Turismo, ¿no? Se está trabajando de cara al año que viene, y que este éxito que como comentaba antes, ha tenido en cuanto a la afluencia de turistas en Semana Santa, pues se puede trasladar a otras épocas del año. Es decir, tenemos un patrimonio muy rico en nuestra ciudad y hay que ponerlo en valor en tantos sitios como sea posible, y no limitar solamente las campañas turísticas a lo que es estrictamente la Semana Santa, sino porque nos vamos a traer también visitantes en verano o para el puente de la Inmaculada en diciembre. Es decir, tenemos patrimonio para eso, pues pongámoslo en valor, démoslo a conocer tanto como sea posible, y bueno, pues atraigamos la mayor cantidad de visitantes que podamos. Perdón, estoy de verdad hoy con una carraspera. Por otro lado, si me permitís un poco que relaje el tono, nos hemos tirado un buen rato hablando del secretario, dándole la bienvenida, cosa que está muy bien, pero hace no tanto también cambió la interventora y no le dedicamos ni un solo minuto. Nos va a dar un tirón de orejas, y con razón. Para algunas cosas manda más, para la cuestión de los cuartos. Sí, porque es verdad, ¿no? Me he parado a pensar que hemos estado, en efecto, dándole la bienvenida, también recordando a Paco, el anterior secretario, del que, bueno, pues yo la verdad tenía muy buena relación, y bueno, pues fue... Yo fui al instituto con él, Qué bueno. ¿Con Paco? Qué bueno. Bueno, pues eso, y... Pues pareces tú más joven. Sí. No soy mayor que él. Qué cosas. Bueno, pues eso, también hacer la mención de que también llegó una interventora nueva hace poquitos meses, y pues... Aunque no le damos la bienvenida, se la damos con cierta... Con retraso. Bienvenida, Esther, que además yo creo que se está haciendo una importante labor. Es una chica muy joven y lógicamente también tiene que adaptarse al puesto de trabajo, pero ya está bastante adaptada y está trabajando muy bien. Pues que trabajen codo con codo Félix y Esther, en beneficio nuestro, en beneficio de los ciudadanos y de su ayuntamiento. Antonio. Bueno, pues nosotros hemos recopilado información, hemos hablado con mucha gente después de Semana Santa, con el fin de recoger, como digo, información para poner el año que viene y durante este año empezar a compartirla, intentar mejorar los aspectos en los que se ha fallado un poquito este año o puede haber salido no tan bien como lo esperado.
Y entonces, bueno, pues esa información la tenemos recogida con el fin de que, bueno, pues conforme vayan sucediendo tanto reuniones como se vayan acercando las fechas para la próxima Semana Santa, bueno, pues hacer esas aportaciones, esa crítica constructiva que se ha hablado tanto en otros programas. Y bueno, y otra cosa en la que estamos inmersos es el próximo día 20 en Albacete tenemos el Congreso Provincial del Partido Popular, en el que se presenta como candidato Paco Núñez, que ya es conocido por todos vosotros, con el que me consta tenéis buena relación. Y bueno, pues en fin, pues todos los preparativos administrativos, todo lo que conlleva. Y bueno, pues la mayoría de nosotros estaremos, si no pasa nada, el próximo día ahí en Albacete. Y bueno, y poco más. Y bueno, pues el día a día también es un poco lo que nos marca. No, el ritmo no es tan intenso como el que pueda ser cuando se está gobernando, pero bueno, pues siempre nos llega la típica foto de, oye, esto, a ver cómo lo podemos solucionar, oye, esto ya lo he dicho varias veces en el ayuntamiento, o con quién tengo que verlo, con quién tengo que dirigirme, a qué persona. Eso, digamos, es un poco el día a día, pero principalmente, como digo, el sábado 20 de mayo, pues tenemos ese congreso provincial del Partido Popular que bueno, pues tuvimos la ocasión de ir al anterior a Cuenca y al regional, y bueno, pues yo puedo decir que el Partido Popular es un partido vivo, es un partido potente, es un partido con ilusión, donde la mayoría de las personas son buenas. El que no juega limpio queda fuera totalmente del Partido Popular. Somos los principales interesados en que se juegue limpio y bueno, tampoco podemos ejercer nosotros de jueces, ¿no? Pero es un partido vivo, es un partido dinámico, con unas nuevas generaciones potentes, con muchas ganas de trabajar. Y bueno, pues es importante ver cómo se va renovando toda la estructura y bueno, pues en definitiva, pues para trabajar para el ciudadano, por y para el ciudadano principalmente, y bueno, pues con aciertos y errores como es lógico, pero bueno, mi sensación es, tengo buenos amigos dentro del Partido Popular. Y bueno, la verdad es que es un partido potente, fuerte, incluso a nivel europeo es el más potente. Y bueno, pues trabajando día a día, unas cosas nos gustan más, otras cosas nos gustan menos. Y bueno, pues lo que he dicho al principio, siguiendo en la buena sintonía, ya hablo a nivel local, con el fin de que bueno, pues que Ellín vaya avanzando poquito a poco, que es una gran ciudad y con sus pedanías y bueno, pues como hemos dicho antes, tejido asociativo, vamos todos a remar en la misma dirección, tendremos aciertos, errores, pero yo creo que en el fondo lo que queremos todos es que queremos un Ellín dinámico y un Ellín fuerte para afrontar pues todas estas crisis que nos azotan. Y bueno, pues en definitiva le noto un poquito, bueno, mucho dolido, ¿no? Con las últimas noticias y los escándalos que están apareciendo. Que supongo que será común con el resto de sus compañeros del Partido Sí, porque Popular. claro, puedo hablar ya a nivel personal. A mí me duele porque, vamos a ver, se nos tacha genéricamente, todos los políticos son esto, son lo otro. Vamos a ver, yo entiendo esa indignación, no es que la entienda, es que la comparto. Entonces también muchas veces se han puesto varios mecanismos en el Partido Popular para erradicar radicalmente todo este tipo de actuaciones, que es difícil controlar muchas de ellas. El Partido Popular no es un partido corrupto. Hay gente dentro del Partido Popular que afortunadamente están fuera, que han cometido esos errores, que es la justicia quien debe. Fuera.
¿Quién tenemos en el Partido Popular? Pues creo que Ignacio González, que no está fuera del Partido Popular todavía, que yo sepa. Sí, Sí, está. Sí, las noticias de Juan Antonio te llegan con un poquito de retardo, pero bueno. Y Esperanza Aguirre creo que sigue siendo militante del Partido Popular, aunque haya dimitido el otro día. ¿Y el presidente de Murcia? También sigue siendo militante del Partido Popular, sigue siendo diputado. No, sigue siendo diputado de la Asamblea de Murcia. Bueno, vamos a ver. Y presidente del Partido Popular en la región de Murcia. Sí, el propio Paco Núñez todavía está por ver. Porque... No, el propio Paco Núñez acaba de tener 2 sentencias, precisamente en dos aspectos que no son de corrupción, pero 2 sentencias en que se le condena por vulneración de los derechos fundamentales a los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almansa. Y lo vais a elegir... si nos ponemos a ver sentencias, podemos también hablar de Ramón García. O sea, si nos metemos en este fregado... Ramón García no tiene ninguna sentencia. No tiene ninguna sentencia, y eso lo tienes que retirar ahora mismo, porque acabas de decir una barbaridad. Las sentencias de Paco Núñez son sentencias judiciales. Son de vulneración de derechos fundamentales, no son de corrupción, pero son de vulneración de derechos fundamentales a un concejal de Izquierda Unida, al Cristian, por no darle la información que le corresponde. Unas acusaciones, no una sentencia de un juzgado. Bueno, si me dejas, unas acusaciones que hizo el actual alcalde Ramón García a Paco Núñez estuvieron a punto de ir a juicio y llegaron claro, sí que si me dejas que termine, y llegaron a un acuerdo antes y tuvo que retirar. Paco retiró la denuncia puesto que se retractó de sus palabras Ramón García, pero eso tenía toda la pinta de... Bueno, es que estamos hablando de algo que tenía toda la pinta a cuando a Paco Núñez lo han condenado por vulnerar los derechos fundamentales del concejal Cristian Ibáñez del Ayuntamiento de Almansa. Fue una cuestión administrativa, ni más ni menos, y bueno, y que los tribunales están para eso. Sí, para condenar a Paco Núñez pero no ha sido nada absolutamente de corrupción ni nada que se le parezca. Yo no he dicho en ningún momento, Pepe, no hemos dicho que sea de corrupción. Pero vamos a ver, hay una cosa. Estabas hablando de ser honesto y jugar limpio. Obviamente, el vetarle a un compañero, además, lo que te digo, concejal en su ayuntamiento y coordinador provincial de Izquierda Unida. Yo no conozco el caso internamente, te lo puedo decir, pero vamos, puedo recabar la información para... Claro, pero vamos a ver, es que han salido, como decía Juan Antonio, 2 sentencias. Es decir, en ese caso, eso no es jugar limpiamente, Antonio. El acceso a la información. Sí. Eso es tu opinión, que no es jugar limpio. Yo desconozco internamente la información que se pide y por qué canal se pide. Hay 2 sentencias condenatorias dándole la razón al concejal de Izquierda Unida. Es decir, no es mi opinión, es una sentencia judicial. Es un señor juez el que ha dicho que no es jugar limpio. Bueno, pero vosotros pedisteis en ese ayuntamiento una información. Sí. Y no se os facilitó. No. Bueno, yo desconozco los canales por los que se pide esa información. Yo desconozco el caso concreto, yo poco más de lo que he oído y escuchado en prensa. Yo me preguntaba José Aurelio, yo lo que puedo decir es que la gente que ha obrado mal en el Partido Popular está fuera. Que no están fuera. Está fuera del Partido Popular. Está fuera. Y lo que no podemos hacer es... Vamos a ver. Es que no hace tanto tiempo... Están tan fuera como ya que Sánchez María Jesús, como Ciudadanos, que dijo que en cuanto hubiese casos de corrupción no iba a gobernar con el Partido Popular, y sigue manteniendo el gobierno de la región de Murcia después de todo lo que ha pasado. O sea, que hay cosas que no puedes ocultar la realidad. Claro, pero es que además hay otra cosa. Y vamos a ver, ahora mismo está en periodo de saber qué es lo que va a pasar, de saber qué es lo que va a pasar, porque todavía no está claro. O sea, se le ha puesto encima de la mesa unas exigencias todavía superiores. Un pasito para adelante y 2 para atrás, María Jesús. Bueno, sí, como se quiera, pero en cualquier caso... Lo que no se puede hacer es intentar gobernar cuando no has tenido esa mayoría. En cualquier caso, creo que sería bueno volver a hacer un monográfico sobre corrupción y volver a llamar... Sería un programa interesante. A Fernando Jiménez, ¿os acordáis? Aquel profesor universitario muy de Murcia, porque evidentemente esa es la mejor manera. Él puso negro sobre blanco cuál es el criterio. O sea, podemos discutir hasta la saciedad si es correcto o no es correcto, presionar para que finalmente dimitan los que tienen que dimitir y después seguir negociando para ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando en Murcia, qué es lo que está pasando en Murcia. María Jesús, a nivel de ciudadano de calle, no de formación política. A nivel de ciudadano, el que esté o no en un partido nos da igual.
Tiene que haber algo más. No, por supuesto que sí. A ver, que yo entiendo que un partido no la ha jugado y ya no está en el partido. Lógicamente, lo mínimo, ¿no? Para mí es lo mínimo. Pero que tiene que haber más y tienen que pagar por lo que hacen, ¿no? Esto es importante. Entramos en... Sí, pero que parece que nos conformamos con... Es que ya no está en el partido. No. Es lo lógico. Pues pero no que tiene que haber algo más. No he querido dar esa sensación, quería explicarme. Yo lo que quería decir es que el que obra mal en el Partido Popular se le echa del Partido Popular. Lo que no podemos hacer es anticiparnos, o sea, en un partido político, sea el que sea, no somos jueces. O sea, nosotros no podemos condenar a alguien a prisión o sea, eso es una labor que la justicia, que nos gustaría que fuese más rápida, obviamente. Yo creo que a todos nos gustaría que se agilizase la justicia mucho más. Pero bueno, tenemos la justicia que tenemos. Yo creo que habría que confiar en el Poder Judicial y bueno, pues el que la haga, que la pague. O sea, y yo soy uno de los principales... yo estoy muy molesto con lo que pasa en mi partido. Pero vamos, estoy infinitamente dolido en ese sentido. Juzgar a todos por igual, mediáticamente es muy fácil. Yo lo entiendo, Antonio. Mediáticamente es muy fácil. Los militantes tenéis que estar jodidos, eso es. Vamos a ver. Y además tenéis que defender a veces unas cosas que yo sé que os costará. Yo no defiendo el que ha malversado dinero público. Yo jamás lo podré defender. Me refiero que tendréis que defender a veces algunas cosas, como que siga el señor Pedro Antonio Sánchez sentado en su escaño del Parlamento de la Región de Murcia, pero es que si nos ponemos a hablar... y que siga siendo el presidente del Partido Popular en la Región de Murcia después de lo que está cayendo. Vamos a ver, es que si nos metemos en ese tema, Juan Antonio, 600 imputados en el caso de los ERES, Andalucía, dos exconsejeros... Eso sí que no están ya. Dos exconsejeros, ya, pero bueno... Griñán y Chávez, aunque de momento no se ha demostrado absolutamente nada, abandonaron sus escaños. Pedro Antonio Sánchez sigue sentado. Bueno, Rita Barberá, que en paz descanse, seguía sentada en el Senado. ¿Y a Rita se le acusó, se le condenó por algo? El señor Khan sigue ¿Se le condenó por algo? No, ni a Chávez ni a Griñán. Entonces, por eso digo que vamos a intentar separar mediáticamente, no colgamos a alguien, entre comillas. Incluso te voy a contar un caso que a lo mejor lo es que el Partido Socialista no debería dar lecciones de esto. Nunca hubiese llegado a ser nada en política si no es porque en un momento dado alguien imputó al presidente de Castilla y León, que era Demetrio Madrid, y el presidente de Castilla y León se fue y dimitió. Y a partir de ahí Aznar fue presidente de Castilla y León. Porque si no, a lo mejor no lo había sido nunca y nos habíamos quedado, nos habíamos privado sin el gran estadista que era José María. Yo no sé, entiendo que no te puede gustar la figura de José María Aznar, me parece que estás en tu derecho. Aquí hay otra. Si nos metemos en este tema, esto no es un poco por quitarle hierro al asunto. A mí hay un refrán que me gusta mucho, que dice que la mujer de César no solo tiene que ser honrada, además tiene que parecerlo, y tienes que entender que hay muchas cosas que no dan para parecer honrado. Pero ni muchísimo menos. Pues hombre, no creo que vuestros socios de gobierno estén en las mejores condiciones de dar lecciones. A ver, venga, pero escúchame, claro. Te estoy hablando de los problemas que tenéis con Paco Núñez, los problemas que tenéis en Murcia, y me sacan los socios de gobierno, en este caso es el Partido Socialista, el tema de allí del socio es el Partido Socialista. Vamos a ver. No sé, es que parece que tú no distingues entre Izquierda Unida y Podemos. Vamos a ver, pero vosotros os habéis presentado con ellos. Pero no. A ver, pero que no somos lo mismo. ¿No sois lo mismo? No. Sois más que primos hermanos. Y claro. Escúchame, yo he oído a miembros. Vamos. Parece ser, mira, cuando te pones en este plan me recuerdas a este dicho que dice que si repites una mentira suficientes veces se acaba convirtiendo en verdad. Eso sí que lo sabéis vosotros. Los sistemas comunistas solamente hacían eso. Ahora si vamos con los sistemas comunistas vamos a acabar en el Valle de los Caídos. Sí, vamos a acabar, sí. Las condenas por los
tweets de Carrero Blanco y todo eso. Eso es libertad de expresión. Cambiando el tercio, porque José Aurelio ha preguntado antes. Tenía que haber planteado esto al principio, a las 8:30 de la mañana. Sí, a las 8:30. No, de hecho, que nos lo puedes plantear a las 7, que vamos a tener tengo programas de mediodía. que tengamos un programa, pero claro, es que si mezclamos cosas, estamos midiendo... Cuando quieras hablamos de los sistemas comunistas, de Franco y de lo que sea. Eso, incluso vamos, Pepe y yo estaríamos dispuestos a hablar de cosas. Encantadísimo. Simplemente podemos pasar por la tercera vía también, ¿sabes? Fíjate, y de Venezuela, si quieres. Sí, incluso. Vamos a ver, fíjate de qué manera os lo tomáis, que en Venezuela ha habido 23 muertos en casi 3 semanas. 23 muertos en casi 3 semanas. Escucha, y os lo tomáis dime una cosa. Lo de Venezuela como si... Antonio, dime una cosa. ¿Quién es el presidente de Portugal? ¿El presidente de Portugal? Sí. Pues ahora mismo no me acuerdo. Vale. Portugal lo tenemos aquí al lado, ¿no? Sí. ¿Cómo es que saben mejor cómo va la cosa en Venezuela? Porque allí en Portugal no hay muertos. Portugal está muy tranquilo. Está muy tranquilo. Sí. Claro. ¿Tú oyes noticias de Portugal en los medios de comunicación? Porque yo no oigo noticias de Portugal, pero además sí, hace hay un tiempo... gobierno socialista que va pero en coalición con otras fuerzas de la izquierda, ya está levantando Portugal. Sí, eso es la que no se da. Esa es la noticia que no se da. ¿Ves? Entonces estamos hablando de ser torticeros con los medios. Pero me estás comparando Portugal con Venezuela. No, me estás comparando porque es que te estoy diciendo que te vas a Venezuela muy rápido y no te vas a Portugal. Lo habéis nombrado vosotros. Te vas a Portugal. Venezuela no habéis nombrado. Una broma porque has sacado no sé qué del comunismo. Claro, no sé a qué cuento venido. Venezuela no lo he puesto yo. Pasar de Paco Núñez al comunismo es un salto importante. Es un salto cualitativo. Os lo tomáis. Yo he oído a representantes vuestros. Representante a Gastón, sí. Sí. Estar a favor de Podemos y corroborar sus políticas. Y vosotros que habéis puesto encima de esta mesa el nombre de Venezuela, como he dicho, 23. Encima de esta mesa el nombre de lo has dicho tú, Juan Antonio. Antonio. Porque has empezado a decir 23 muertos. 23 muertos en 3 semanas. Es que la velocidad con la que sacan Venezuela y la intención. Y vosotros auspiciáis el Partido Popular cuando esas políticas. Si me perdonáis un momento, por favor. Sí, una cosa. Es que creo que me están mencionando Venezuela cuando el propio Partido Popular está imputado como organización criminal. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando de organización? Es cierto. Pero eso que lo dice Maduro. No, eso lo dice en España. El Poder Judicial español. Vamos, hombre, antes dices que respetan las decisiones judiciales y ahora dice que eso que lo dice Maduro. En el caso Barcelona está diciendo que es una organización criminal. Está imputado el Partido Popular. Que yo deseo y espero que no sea. Pues ahora me entero que el Partido Popular es una organización criminal. Me quedo de piedra yo también. Si me permitís, yo creo que ahora mismo estarán apagando los transistores y el índice de audiencia de Solo Radio habrá caído a 0 porque dirán no, mira lo bien que va. José Aurelio se ríe porque a lo mejor es toda más vidilla. Yo creo que no, porque esto lo único que hace es lo que se llama desafección. O sea, pensar que los... No estamos ninguno para dar lecciones. Ningún partido estamos para dar lecciones. Los representantes políticos de los ciudadanos, en vez de intentar mirar hacia adelante y buscar soluciones, lo único que hacen es tirarse los trastos los unos sobre los otros o a los otros. Y yo creo que en general, a nivel nacional, a nivel regional, pero sobre todo a nivel local, debemos intentar trabajar por el conjunto de la ciudadanía. O sea, que la corrupción es un mal gravísimo. Sí, que eso lo tendréis que hacer en Murcia, en Madrid y en sí. En Andalucía, en Andalucía, empezar a quitarle el soporte a... Pero bueno, en cualquier caso... 4.000 millones de euros que están bajo investigación, dinero que iba destinado a gente que está en el paro y a cursos de formación, y están incluso los sindicatos como UGT implicados. O sea, es que no podemos dar lecciones, Juan Antonio. No podemos dar lecciones. Y estoy con María Jesús. O sea, es que el ciudadano, como dice José Aurelio, de a pie, no quiere esto. Entonces, no podemos dar lecciones ni de Madrid ni de Valencia. Yo sé que tenéis obsesión con el Partido Popular. Yo todo eso lo entiendo. Mira esto. Si yo todo eso lo entiendo y que os sirve de argumento y todo lo que queráis. Pero
el ciudadano quiere que nos entendamos. Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no era el tesorero del Partido Socialista. Yo es que lo siento, ya pero empezamos. es así. O sea, Claro, mira, es que si es que no, y los sobres en B y las empresas que iban para allá y para allá con miles y miles de Juan euros, Antonio, que no podéis dar lecciones desde el Partido Socialista, por favor. Estás hablando de cosas diferentes. Que no, ahora es diferente, o sea, porque no es... tú puedes tener un caso de corrupción en el volumen de millones de euros. El problema es que aquí la corrupción estaba generalizada en el propio organigrama de un partido. No en una administración, sino que los fondos iban para allá y para acá a partidos, a los propios dirigentes del partido, y las negociaciones se hacían en Génova y en Valencia, en la sede del PP valenciano, no en... Tú hay cosas que no las puedes probar, y eso tendrá que ser un juez quien pruebe y quien diga que se ha cometido un delito, que es lo que yo decía al principio. Faltaría más. Entonces tú, que se ha hecho en tal sitio, que se han manejado los sobres o que se ha hecho malversación de fondos públicos... Que está en el sumario, que no me lo invento yo, ¿eh? Bueno, pero será un juez el que tenga que decir... Claro. Pues ya está, pero que vuelvo a repetir, lo mismo en los que el otros Partido Socialista no está con la autoridad moral para dar lecciones, ni muchísimo menos de este tema. Entonces, vamos a intentar remar todos en la misma dirección, porque yo soy de los que piensan que el que la haga y repito que incluso los expresidentes Chávez y Griñán, que a día de hoy no tienen ninguna sustitución del caso, sentencia condenatoria, sustitución de la jueza Laya, y la UCO separa. ¿Pero qué me estás contando de sustitución de la jueza Laya cuando están en los periódicos diciendo que al fiscal anticorrupción le daban instrucciones desde el gobierno a la anticorrupción? ¿Y qué ha desde dicho, el gobierno? ¿Y qué ha dicho el fiscal anticorrupción? ¿Qué va a decir? No, a mí no me daban instrucciones. Pero claro, si están ahí, si están en todo caso, yo lo que digo es que en el Partido Popular nos molesta muchísimo que ocurran estas cosas. Somos los principales interesados en que no haya corrupción. El Partido Socialista que lleve su marcha y lleve su camino. Nosotros en ese sentido tenemos que dejar que el sistema judicial haga su trabajo, que ponga a cada uno donde debe, y el que haya malversado caudales públicos y por los cargos que se les acuse, que paguen con cárcel o como diga la justicia. Nosotros, se podrá decir, yo conozco cientos de concejales y no voy a poner la mano en el fuego por ellos, pero te puedo asegurar que estamos trabajando por cuatro perras, como se suele decir, volcándonos por el ciudadano. Claro que sí, pero si en eso estamos totalmente de acuerdo. Y queremos... El problema es que tenéis que depurar a las responsabilidades que hay en vuestro partido. Vosotros, la gente, Juan Antonio, los que propios no... militantes. Vamos a ver, que igual que te digo una cosa, te digo la otra. A lo No mejor acepta sería elecciones del que Partido hicieseis Socialista. primarias, que hicieseis cosas, que la gente pudiese decidir, que pudiese votar. El Partido Socialista, conforme está ahora a nivel nacional, me da lecciones de que tenemos que hacer primarias. Por favor, que estéis rotos. Hombre, que estáis por lo menos fracturados. para que los militantes del Partido Popular sepan si quieren a Rajoy o no quieren a Rajoy, si quieren a Cospedal o no quieren a Cospedal. Que Rajoy ha ganado dos elecciones. O no quieren a Paco Núñez. Vamos a ver, que Cospedal salió elegida con el 96,algo% de los votos, que estuve yo en el Congreso, pero vamos a ver, ¿qué me estáis contando? ¿Votaron los militantes? Pero una cosa, sí. No, pero votasteis delegados. Claro, votaste tú. Que es Claro. democrático y todo lo que tú quieras. Pero si vosotros mismos estáis diciendo que hay mucha gente que está disgustada en los propios militantes, que está viendo con tristeza lo que está pasando a nivel nacional, a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid, a nivel de... Pues, coño, darle oportunidad, perdón por la expresión, darle oportunidad a que esa gente que estáis descontenta mováis el cotarro en vuestro partido. Vamos a ver, se está haciendo, he hablado antes debatir esas cosas, no hagáis congresos se está a la debatiendo, búlgara, donde ha habido mesas en el Congreso Nacional. Tenemos que dejarlo aquí. Yo en principio... Yo solo quería hacer un apunte. Sí, porque lo único que pretendía con lecciones esto del Partido Socialista, Juan Antonio, no te las admito. Es que quedara claro, pues... a veces hay que aprender, de todo el mundo se aprende. Un segundito que cierre este tema. Que lo único que pretendía, Antonio, era pues que mostrarais, ¿no? Del resto de... Porque, a ver,
los concejales en un ayuntamiento como el de Ellín o similares, pues lógicamente cuando aparecen esas noticias en los medios de comunicación seguramente se os cae el mundo encima, ¿no? De ver lo que ocurre en un partido en el que estás militando, y es lo único que te diría, lógicamente, que mostraras esa repulsa a esos hechos. Y a partir de ahí, la justicia, el partido, pues cuanto antes que saque a esas personas manzanas podridas del partido, y por supuesto la justicia que haga su trabajo también, como se suele decir por parte así en la calle, que devuelva lo que se han llevado, para empezar, y después que la justicia, sea de quien sea, efectivamente. Ya está. Juan Antonio, venga, ya para finalizar, estábamos haciendo un poquito adelanto como nos hemos enzarzado en esta discusión y no hemos hablado de lo que estábamos, pues simplemente hago la pluma que para 1 de mayo tendremos ya las posibilidades de que los ciudadanos presenten las solicitudes para el Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que nos han concedido 136 trabajadores, de los que en la primera fase tendremos 100 y pico, y en la segunda, en octubre, otros 100 y pico, que vamos a tener también a 1 de junio un taller de empleo, que ya se han presentado las solicitudes por parte de los alumnos trabajadores y del equipo directivo, que estamos realizando cursos de formación, que está en marcha la programación cultural, que ya la anunció Fabiola, para todo este periodo de mayo a octubre, que tenemos el Día de la Cruz, que viene ya y que se está trabajando en él, tenemos las Olimpiadas de las personas con capacidades diferentes también muy cerquita en mayo, que estamos trabajando hemos solicitado una ayuda para remodelar todos los parques de las pedanías de Ellín, todos los parques infantiles, y que estamos trabajando también en un pliego de condiciones para el parque, también con temas de adaptación para personas con capacidades diferentes, para niños con discapacidades diferentes, que estamos trabajando en la luminaria, a ver si podemos hacer cambios en el alumbrado público, y que seguimos trabajando en el centro de salud y en el museo, a pesar de que con la actitud de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha los presupuestos se han paralizado y algunas de estas acciones pueden correr peligro. Por cierto, un apunte: el viernes, y ha salido en prensa, lo que pasa es que Albert Rivera tuvo una reunión con Emiliano García Paje, hicieron una rueda de prensa en común, no se mataron, y no hablaron, no se dijeron estas cosas, y simplemente pues mostraron el apoyo de Ciudadanos en la medida de lo posible, porque claro, aquí no tenemos representación, probablemente hubiésemos sido un socio más con sentido común, por decirlo de alguna manera, más de fiar. Pero la cuestión es que allí pues, se estuvieron hablando de cosas de Castilla-La Mancha, evidentemente, y ya ves que no tenemos representación, y que aún no teniendo representación somos capaces de impulsar y de hacer cosas sin esa representación, porque lo importante aquí es querer trabajar, es querer hacer cosas, y eso, al menos nuestro pequeño partido, pues demuestra que lo hace. Nos podemos estar tirando aquí los trastos hasta el siglo que viene, pero o nos juntamos y ponemos codos y trabajamos, o esto no avanza. Es triste no tener unos presupuestos en Castilla-La Mancha. Tristísimo. Bueno, la semana que viene no tendremos programa, ya lo he comentado con algunos de vuestros compañeros, tenemos puente y os vamos a dar puente para que disfrutéis, y os deseo también que paséis un buen día de la Cruz, si puede ser igualmente, si puede ser en plan tradicional, marchándose al campo y disfrutando de la naturaleza, perfecto, y si no, pues como quieran pasarlo, que lo disfruten nuestros invitados. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí llegan los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Gracias también a todos nuestros oyentes por prestarnos sus oídos, y por supuesto nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos de caídas y ponte una ducha extraplana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación baño. Ahora puedes incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática, mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra. Y como siempre, a los mejores precios.
Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.